Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos 3 canales a su servicio. Gracias por su sintonía. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos. Este día jueves el programa lo vamos a dividir en 2 partes. La primera de ellas será para analizar el comportamiento y la actuación de los gobiernos en Latinoamérica y sus diferentes formas de conducir sus políticas públicas, citando en particular el libro titulado El engaño populista, que es un tema que desde luego se pone muy en relieve cuando se trata de analizar particularmente el estado actual de los gobiernos, especialmente de corte socialistas, y otros que también, basados en sus principios y sus intereses de carácter muy particulares, toman la política pública como un instrumento de propiedad. Así es que para hablar sobre ese tema y esta primera parte del programa me acompañan acá en nuestros estudios la politóloga Gloria Álvarez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Ernesto. También me acompaña el doctor Axel Kaiser, abogado, filósofo, escritor y columnista. Gracias por acompañarme. Gracias, Axel. También quiero saludar, en este caso, a Gerardo Guerra, director del Movimiento 300. Bienvenido, Gerardo. Muchos buenos días. Bueno, y en un segundo tema, obviamente, hablaremos sobre el estado legal en el que se encuentra la rectoría de la Universidad de El Salvador y sus proyecciones académicas. Así es que será un tema que también lo vamos a poner en relieve. Voy a trasladarme, como siempre, con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos pueda dar detalles de este primer enfoque que vamos a tener de la primera parte del programa y luego pasamos al segundo. Lorena. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, el tema que nos ocupa en esta primera parte es esa forma de gobierno en ciertos países de América Latina, calificado por algunos como populistas. De hecho, te voy a presentar un fragmento de un discurso brindado por tu invitada hace algunos meses en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud. Veamos. El llamado que yo quiero proponerles es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. ¿Y por qué a través de la tecnología? Porque hoy mismo hablamos de que los cambios que están surgiendo en nuestros países y que están surgiendo con la tecnología no van acompañados de la educación necesaria. Ya no hay un respeto por el argumento, por dejar afuera las falacias. Y nuestros líderes populistas anulan toda la razón y toda la lógica de su argumento, levantando pasiones. Por otra parte, Ernesto, como ya lo adelantaba, según segundo espacio, analizaremos el proceso que atraviesa la Universidad de El Salvador y que está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia para definir quién debe dirigir la institución académica. Veamos. Esperar que la sala resuelva puede ser en 1 mes, 2 meses, 2 años, 3 años. Y eso no puede ser porque ya la Asamblea había cumplido con las reglas del juego. Roger Armando Arias le ganó por mayoría simple a la maestra Ana María Glover en el seno de la Asamblea. Ernesto, recordemos que uno de los argumentos fuertes en este conflicto es que las elecciones se estarían viendo manipuladas por actores externos. Lo cierto es que el alma mater necesita una cabeza seria y visionaria para la educación superior en nuestro país. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias, Lorena. En efecto, eso nos va a ayudar muchísimo también a comprender esa otra problemática que en este momento tiene el máximo centro de estudios público de nuestro país, la Universidad de El Salvador. Pero bueno, a usted quiero invitarlo para que participe. Recuerde, nuestros sistemas de comunicación están disponibles para que lo haga @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter para que nos siga y pueda participar formulando sus comentarios y preguntas para nuestros panelistas, y de esta manera también, siempre y cuando reúnan el canon del respeto para el tema y sobre todo para nuestros televidentes y también nuestros invitados, estos van a ser posteados en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Así es que nuevamente gracias por acompañarnos. Gloria, como politóloga y sobre todo también con algunos antecedentes de exposición sobre este tema y que obviamente generaron mucha visualización en las redes sociales, como lo planteábamos en la presentación del reportaje. Quizás comencemos por definir de manera concreta y de acuerdo a su perspectiva qué es populismo y para qué está siendo utilizado hoy en día.
Una de las cosas que con Axel hemos estado tratando de transmitir es que no existe una definición absoluta del término. Pero sí existen muchas características que uno puede empezar a identificar para poder entender si un líder está utilizando mecanismos de manipulación populista. Y en la primera parte de nuestro libro nosotros describimos la mentalidad populista y la anatomía de esa mentalidad basados en 5 características, desviaciones psicológicas que hemos visto. La primera, el odio a la libertad y la idolatría al Estado, entendiendo que el burócrata tiene tal vez alguna inteligencia superior a la que pueda tener cualquier ciudadano común para tomar mejores decisiones económicas y sociales para su vida. La segunda es un complejo de víctimas, donde analizamos la tesis del buen salvaje al buen revolucionario, donde muchas veces en América Latina se ha mitificado ese pasado precolombino, donde el salvaje vivía en absoluta armonía con su ambiente y con el resto de sus ciudadanos, que utiliza también el socialismo y los revolucionarios del siglo XX para tratar de llevarnos otra vez a ese paraíso caído en la tierra que supuestamente alguna vez existió. La tercera es la paranoia antineoliberal. El neoliberalismo, como un concepto que nadie sabe definir, que nadie entiende, es utilizado como una etiqueta para satanizar y demonizar todo aquello con lo que no estamos de acuerdo en materia de lo que ocurrió sobre todo en la década de los 90 con los gobiernos en América Latina. La cuarta es la pretensión democrática, porque estos regímenes llegan al poder a través de las urnas. Entonces muchas personas dicen, bueno, si Hugo Chávez acaba con la institución del país o cambia las constituciones o incluso el nombre del país, como en el caso de Evo Morales, está bien hecho, porque al fin y al cabo la voluntad de la mayoría es lo que impera, y como los votaron, entonces ellos tienen derecho de atropellar derechos humanos, de expropiar, de meter en la cárcel a la gente sin el debido proceso, etcétera. Y la última es la obsesión igualitarista, con el discurso de la igualdad, pretendiendo que si todos tuviéramos igualdad material, entonces ya no habría mal en el mundo. Se trata de instaurar un discurso que empuja con esta mentalidad ciertas medidas que hemos visto, principalmente a través del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, pero también en las oposiciones que tratan de hacerle frente y haciendo campaña. Qué bueno, ese es el elemento y por eso era parte del complemento que hacía en mi pregunta. ¿Y para qué está siendo utilizado? Y sobre todo también, ¿quién lo utiliza? Porque entiendo de que este tema, este concepto como populismo, radica precisamente en el uso inadecuado del instrumento de la política social hacia lo que significa atender las necesidades básicas de una población. Es decir, cualquier líder, llámese político, doctor Axel, llámese del sector empresarial, puede hacer buen uso de o también un mal uso de esta herramienta, ¿cierto? A ver, el populismo es un fenómeno propiamente político y por tanto su proyección es más bien sobre el mundo de lo estatal, de lo que consideramos público pero que en realidad es estatal. Los privados hacer uso de herramientas populistas en general no es como se analiza en la literatura académica. O sea, lo que se hace es, como dice usted, el populista, el demagogo, promete que va a satisfacer una serie de... Es un instrumento propio que utiliza el político. Es propiamente del político. Que promete beneficio y cosas que después obviamente son insostenibles y que condenan a la gente a la dependencia y todo, pero no solamente de necesidades básicas. Uno puede tener un país más desarrollado, donde las necesidades básicas ya están cubiertas, entonces vienen otro tipo de cosas, por ejemplo, educación superior gratuita para todos, que ya no es una necesidad ultra básica, es una cosa mucho más sofisticada, o derecho de transporte gratuito para todo el mundo, y así. Entonces, el populista, el demagogo, lo que sí utiliza es la política social y económica del gobierno para prometer, ¿verdad?, una alza en la calidad de vida sustancial del electorado. Y el electorado compra esto, ¿no es cierto?, e intercambia el voto por la promesa de un beneficio que va a llegar en el corto plazo. Ahora, obviamente esto, como sabemos, no es sostenible y se termina degenerando las instituciones democráticas en el sentido de que solamente aquellos que prometen son los que salen elegidos y los electores terminan acostumbrándose a que la democracia es un juego donde eligen al que les promete más beneficio. Y así se va destruyendo un país de a poco, porque en el largo plazo todos entendemos que los recursos no son ilimitados y por tanto hay que sacar el dinero de alguna parte y la política populista
arruina al país. A ver, ¿y hoy en día es una característica de gobiernos de corte izquierdista? ¿O no distingue colores, como en su momento usted cierra su intervención? El populismo Gloria. es tan antiguo como el dicho romano pan y circo, no es algo nuevo. Pero el populismo actualmente en América Latina tiene una manera de poderse rastrear en la cronología de nuestra historia. Y es que en el momento en que la mayoría de nuestros países pasamos de gobiernos militares a gobiernos civiles y democráticos, se le da por primera vez al ciudadano la opción de poder escoger quiénes van a ser sus gobernantes. Y al mismo tiempo la izquierda marxista latinoamericana, que se da cuenta que a través del proyecto violento de guerrillas ya no es sustentable llegar al poder, porque ahora pueden crear un partido y presentarse a elecciones, en el Foro de Sao Paulo, entre las cosas que se delimitan como parte de la agenda del socialismo del siglo XXI, se utilizan mecanismos populistas que se empiezan a utilizar en las campañas electorales y empiezan de hecho a ganar elecciones. Ahora, la derecha latinoamericana o cualquier oposición que esté desarticulada, porque la oposición venezolana también es socialista, eso hay que tenerlo claro, empiezan también a utilizar populismo. Y entonces si este regala televisores, pues yo regalo refrigeradores. Y si aquel promete salario mínimo 3 veces más alto, pues yo lo prometo 5 veces. Entonces empieza una carrera por ver quién es el Santa Claus más grande, no importa quién esté gobernando. ¿Y qué se pierde con eso? El debate, el análisis, el entender que hay lógicas económicas que no podemos violar, como Insisto, el hecho... no distingue colores políticos. En este momento en América Latina no, pero sí hay que entender que los casos más preocupantes, donde el populismo más se ha consolidado, son donde el proyecto del socialismo del siglo XXI ha avanzado más, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela. A ver, Gerardo, en el país tienen ustedes también una fotografía que puede ser aplicable, este término. Definitivamente sí, Neto. Solo hay que ver obviamente lo que sucede día a día en nuestro país como para poder visualizar lo que está sucediendo. Y vemos en el momento muchas políticas de corte populista que se intentan implementar en el país. Vemos cómo se está tratando de erosionar la institucionalidad misma del país. Nosotros como movimiento buscamos obviamente informar para transformar a los ciudadanos, empoderarlos, basados obviamente en la información, en ideas y en principios y valores bien definidos, para que así el ciudadano pueda discernir entre estos mensajes populistas, poderlos identificar, separarlos y verdaderamente ver a través del uso de la razón y el conocimiento qué conviene y qué no conviene. Si a ti te están ofreciendo subir el salario mínimo un 500%, tenés que estar consciente de que posiblemente no es posible esto. Entonces, sí lo vemos que de alguna manera esto está sucediendo en el país y hay que hacerle un llamado a la gente para que esté atenta a esto. Es decir, es como la propuesta ilusoria que se le vende a la gente, ¿no? Claro, y se ve en todos los espectros políticos se ve esto. Lo ves con políticos que andan regalando escobas, llaveros, bolsas solidarias, pero verdaderamente no llevan adelante o ofrecen soluciones verdaderas, cuestiones que verdaderamente sean sostenibles en el tiempo. Y eso es lo que de alguna manera los ciudadanos tenemos que empezar a exigir. ¿Cómo es posible que tú me estés ofreciendo algo, pero no me estés diciendo verdaderamente cómo lo vas a lograr? Y eso es a lo que tenemos que ponerle atención todos los ciudadanos. Bueno, pero eso pasa por también comprender qué tan educada políticamente puede estar la sociedad frente a ello, ¿no? Y eso es lo que buscamos nosotros como movimiento, Neto. Verdaderamente, y por eso, obviamente, aprovechamos la coyuntura del libro El engaño populista, e invitamos a Axel y a Gloria para que vinieran aquí al país, porque nosotros como movimiento buscamos transmitir eso a la población. Despertar, llamemos abrir esa mente para que la población pueda distinguir, llámese en un político de izquierda, entiendo, llámese en un político de derecha, qué significa el populismo, ¿no? Exactamente. Y ese es el objetivo, que a través de la información, que verdaderamente tomemos nuestras decisiones basadas en la razón y en el conocimiento y que no nos dejemos llevar por las emociones. Hay una experiencia muy en particular en Latinoamérica, como lo destaca. Leía una sinopsis, confieso, no he leído el libro, es una sinopsis la que tomé a raíz de la información que buscamos, y decía: el populismo que lleva años afianzando en los gobiernos de América Latina ha irrumpido recientemente y con fuerza
en otros países, no necesariamente en Latinoamérica. En España, por ejemplo, ha tenido un espacio donde en los debates muy fuertes que hacen los españoles hablan precisamente sobre este tipo de modalidad política, ¿no? Lo que ocurre es que un producto de exportación no tradicional que ahora tenemos en América Latina es el populismo, porque si ustedes analizan el caso de Podemos y Pablo Iglesias y esa gente en España, ellos son una sucursal del chavismo básicamente en España, eso es lo que son, han sido financiados por el régimen venezolano, comparten la filosofía del régimen venezolano, uno de los fundadores, Juan Carlos Monedero, fue asesor de Chávez. Y lo que proponen, ahora se han ido moderando un poco, pero lo que originalmente proponen es nada más y nada menos que el socialismo del siglo XXI para España. De hecho, les ha ido bastante bien. En la última elección les fue peor, pero en general les ha ido bastante bien. Han logrado una cantidad de apoyo que ha sorprendido al mundo político europeo y español también. Entonces, ha sido un tema de mucha discusión. Nuestro libro estuvo el más vendido en España, entre otras cosas, por esto, porque lo lanzamos justo antes de la última elección que se tuvo que repetir, ¿verdad? Sin embargo, los dos movimientos un poco al margen del estamento político de dominio, citando el ejemplo muy en particular de España, los dos movimientos que surgieron han logrado mantener un poco el equilibrio, tanto, si los voy a cocinar por el lado de la izquierda y por el lado también de la derecha, ¿no? Sí, pero parasitándose con este movimiento populista que los ha puesto en jaque. Pero tenemos también otro movimiento de jóvenes que también puso esa balanza, por lo menos la experiencia última electoral a la que nos estamos ubicando en este momento, doctor Axel. ¿Se refiere a Ciudadanos? A Ciudadanos, sí. sí. Ciudadanos, claro. Ciudadanos ha ido compensando por otro lado eso y gente desencantada del Partido Popular y de otros partidos también se les ha sumado. A ver, pero ¿a dónde quiero llegar con el ejemplo que estoy planteando de España? Es decir, tienes una clase política que entra en ese choque, pero tienes movimientos, ya sea independientemente de las valoraciones que tengan y desde el lado que se pueda ver, pero tienen un nuevo, digamos que vienen con un nuevo respiro, a dar un nuevo respiro dentro del estamento político, citando el caso muy en particular de España. Es que depende cuál es ese respiro, el aire que uno está respirando, porque si uno va a respirar el aire tóxico del populismo, entonces mejor que no venga ninguna cosa nueva, porque si digamos, lo nuevo no por ser nuevo está bien. Cualquiera te puede decir también lo contrario, el corte neoliberalismo también tiene sus bemoles, ¿no? Me lo pueden decir y por cierto no hay nada perfecto. Ahora yo no comparto la etiqueta neoliberalismo, no me gusta usar ese nombre, pero me lo pueden decir. Claro, pero vamos viendo, ¿no? Pero vamos viendo dónde se funcionan mejor los países. En los países donde hay amplias libertades económicas de mercado de todo, como Suiza, como Singapur, como Estados Unidos, como Australia, o en los países donde predomina la ideología del populismo y socialismo del siglo XXI, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, o como Zimbabue, si uno quiere. Entonces, creo que la evidencia, por lo que decías tú, la evidencia es fundamental. No tanto dejarnos llevar por el eslogan emocional, sino que meterle razón. Y si uno le mete razón, se da cuenta que el socialismo no es la alternativa. A ver, la ciencia política nos enseña a nosotros a comprender y a entender que la política como ciencia, es decir, en sí, per se, no es mala. Quien la hace mala son los políticos. Los políticos la hacen mala, pero los ciudadanos tenemos la obligación, como dice Gerardo, de velar porque los políticos en realidad no nos ofrezcan mentiras y no nos compremos mentiras. Por eso cuando Gloria siempre dice que al final el político es la oferta, pero tiene que haber una demanda, ¿verdad? La demanda de la ciudadanía. Si la ciudadanía no demanda populismo, el político no lo va a ofrecer. A ver, tú eres chileno, entiendo, de origen, y en Chile ha pasado por muchas transiciones políticas desde digamos, la época Pinochet, desde antes con Allende, en fin. Creo que tienen un estudio mucho más práctico sobre este tema muy en particular. Veamos el caso más cercano, la región centroamericana, Guatemala, que pasa momentos muy importantes con todo este tema que tiene que ver con los enjuiciamientos por casos de corrupción, en fin. ¿Cómo cala este término en tu valoración como politóloga? Bueno, hay cosas muy rescatables de lo que ocurrió el año pasado en Guatemala, no solo por la renuncia de Pérez Bolina y Valdetti, sino el comportamiento de la ciudadanía en cara a unas elecciones que estaban ocurriendo en una coyuntura nunca antes vista. Primero, Guatemala dejó de votar por el líder populista más demagogo y el que más plata gastó en campaña, en el caso de Manuel Valdizón. Y con eso, Guatemala rompe un mito que teníamos metido en la cabeza desde hacía 30 años, que era el famoso le toca. En mi país ya estaba como predestinado con una bola de cristal que quien quedaba de segundo en las elecciones anteriores le toca. Sí. Entonces usted iba a la calle, usted le preguntaba a la gente, ¿y usted por quién va a votar? Por Valdizón. ¿Y por qué? Porque le toca.
Y no había más racionamiento, no había más meterle coco. ¿Y qué hicimos en el movimiento cívico, que hace un trabajo similar al de 300? Sacamos un hashtag que era aquí a nadie le toca. Del plato a la sopa se cae, del plato de la sopa a la boca se cae la sopa. Y es que es verdad. O sea, no podemos pretender estar tomando decisiones políticas en base a mitos que nunca nos cuestionamos. Entonces, a pesar de que fue quien más dinero gastó en campaña, regalando desde motocicletas hasta refrigeradores, los guatemaltecos escogen por primera vez a un comediante, que el hecho de que sea comediante tampoco lo hace excelente, pero lo que sí hace interesante el fenómeno es que es el tipo que menos dinero gastó. La característica de la campaña de Jimmy Morales es que por primera vez los guatemaltecos, en lugar de votar por el que más plata gastó en campaña, se fueron a por el que menos gastó, entre más de 14 candidatos. ¿Y eso es un buen ejemplo para comenzar a hablar de corregir? Yo creo que sí, porque... Y ordenar la casa, si creemos, ¿verdad? Yo creo que sí, porque la mentalidad era, el que más vallas pone, el que más anuncios tiene, más dinero va a tener para regalarme. Entonces la lógica era votemos por el que más gasta en campaña. Y ahora la lógica fue, no, queremos el que sea más austero. Y la ventaja de Jimmy Morales fue que utilizó mucho las redes sociales. Entonces, en lugar de venderse al oligopolio, por ejemplo, de canales de televisión que hay en Guatemala, que ahora está en tela de juicio, él no quiso utilizar esos medios tradicionales y eso le dio mucha valoración. Ahora, que eso lo haga un buen o mal presidente o una buena alternativa, no estoy hablando de eso, estoy hablando de el cambio que hubo en la mentalidad del guatemalteco. Y si eso se sostiene en el tiempo, es una gran lección para cualquiera que quiera ser político en mi país. A ver, yo recuerdo que en mi trayectoria como presentador, como entrevistador, tuve la oportunidad de conversar con un presidente, por respeto no voy a decir el nombre, pero tuve la oportunidad de conversar con un presidente nuestro de corte derechista y yo le decía, le hablaba de que sobre el tema de la bandera social y me decía, mira Ernesto, ¿por qué asumes que la bandera social le pertenece a los gobiernos de corte izquierdista? También la derecha tenemos como promesa cumplir una bandera social. Es decir, lo social, cuando tú hablas particularmente, Gloria, sobre el tema de, bueno, cuando un político ofrece una refrigeradora y viene el otro y ofrece un freezer, eso es malo, si al final de cuentas es la necesidad de la gente, pero ese solamente es un, ¿cómo le podemos llamar? Como un alfiler en medio de todo ese tejar que se necesita para cambiar las cosas. ¿Será que en el país estamos cerca o lejos de poder cambiar esos patrones culturales para que la gente entienda que el político, buen político, no es aquel que te ofrece una camiseta, sino es aquel que te vende un verdadero proyecto de nación? Estamos relativamente lejos en América Latina, pero estamos más cerca tal vez de lo que estábamos hace un tiempo, por todas las experiencias del socialismo del siglo XXI y los populismos de diversos colores que han fracasado estrepitosamente en mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Y de alguna manera, las personas ya están en algunos países al menos, están empezando a darse cuenta de que hay algo de estafa en todo esto que se les promete, ¿no? Argentina tal vez es el mejor ejemplo en este minuto. Pero si no hacemos el trabajo persistente de difusión de ideas, de educación, de transmisión de ciertos valores y sobre todo de la tesis de que no es el gobierno el encargado de satisfacer nuestras necesidades, el gobierno tiene que crear las condiciones para que nosotros podamos salir adelante con nuestro esfuerzo y con nuestros propios medios. No es el gobierno el que tiene que regalarme la refrigeradora, el gobierno tiene que generar, ¿no es cierto?, aquellas condiciones que me permiten a mí salir adelante, trabajar, ganar mi dinero, incrementar mi salario y yo ir y comprarme ese refrigerador. Esa es la diferencia entre el famoso dicho de que te regalen el pescado o te enseñan a pescar, o que tú te enseñas a ti mismo a pescar, que también es posible. Por eso lo que hacen movimientos como 300 me parece tan valioso en un país como El Salvador. Porque si no hacen ese trabajo en este país, y lo mismo vale para todos los demás países de América Latina, estos demagogos populistas que arruinan nuestros países, prometiéndole beneficio a la gente que después no son sostenibles en el tiempo y que terminan haciendo quebrar nuestra economía, van a volver una y otra vez para tratar de concentrar el poder en sus manos y ser ellos los que se sirven del poder. Porque finalmente esto es lo que pasa y hay que tener claro con el populismo. El populismo dice que quiere beneficiar a las masas, dice que quiere ayudar a la gente, pero en realidad se trata de un grupo de rufianes que lo que quiere es llegar al poder para servirse ellos del poder y hacerse ricos a expensas del resto y controlarlo y no soltarlo nunca más. A ver, ustedes como Movimiento 300, Gerardo, conociendo un poco la particularidad como la describe, en este caso, Gloria, de la experiencia de Guatemala,
¿Qué lectura ven muy en particular de cómo el país está experimentando ese tipo de cambio y sobre todo también cuando ahora hemos visto en la última elección que tuvimos de alcaldes y diputados y de presidentes la participación de nuevos rostros en la política, jóvenes que obviamente llevan nuevos bríos, nuevas formas de concebir las cosas? Y eso se ha visto reflejado incluso en los debates en la Asamblea Legislativa. Lo voy a citar en el caso muy en particular en lo que respecta a los partidos de derecha. Ahí hay voces de jóvenes que han estado en su momento distanciándose hasta de la misma posición que tiene su partido Arena, ¿no? ¿Cuál es la apreciación que ustedes como Movimiento 300 ven? En el país estamos por el buen camino de poder tener en un corto plazo a verdaderos líderes políticos que no estén atados a ninguna corriente ideológica, sino más bien pensando en el bien del salvadoreño? Mira, veamos una cosa primero. O sea, el cambio de rostro verdaderamente no significa que va a haber un cambio verdadero, ¿sí? Nosotros como movimiento nos enfocamos más bien en las ideas, no en las personas. Y eso es sumamente importante. Necesitamos fortalecer las ideas y verdaderamente generar ideas y basarnos a partir de esas ideas y basados en valores y en principios bien definidos. Eso en el momento no lo vemos. Vemos de alguna manera, y tú hacías una mención con el tema de la bandera social. ¿Qué es eso? ¿Verdaderamente qué significa? ¿Más subsidios? ¿De eso se trata la bandera social? ¿Subsidios? ¿Con los subsidios verdaderamente vamos a erradicar y combatir la pobreza? ¿O es generando las condiciones para que hayan oportunidades para que la gente logre salir adelante y salir de la pobreza? En eso es lo que nos tenemos que enfocar. No en estar regalándole a la gente por medio de subsidios que al final es pan para hoy, pero hambre para mañana, ¿sí? Entonces, por el momento, obviamente, sí creo que todos los salvadoreños deberíamos de estar preocupados de la situación actual, de la situación política actual del país, de la situación económica del país. Vemos más impuestos, como decía Axel, pero no vemos más empleos, nuevos empleos. No vemos inversión extranjera viniendo al país, no vemos inversión nacional. Entonces eso obviamente no te permite crecer como nación, no te permite generar esas oportunidades para que hayan mejores empleos en el país. Porque eso es lo que debemos de aspirar nosotros como salvadoreños, no que abunden los empleos de salario mínimo, sino que abunden mejores empleos con mejores salarios. Y para eso hay que enfocarnos en la educación y en la formación de los ciudadanos. A ver, los subsidios, ¿es malo si lo queremos ver desde esa lógica? Es que no es que sea malo o bueno, sino bajo qué contexto se están dando subsidios, porque en Guatemala, por ejemplo, todo programa social que se ha implementado, bolsas o bonos para mujeres solteras, al final siempre van amarrados de una manipulación partidaria. O usted se afilia al partido con su DPI, con su documento personal, o no le damos la bolsa. Entonces lo que para pasando es que esos subsidios ni siquiera van a la clase más necesitada, si lo queremos ver así, sino al que se deje manipular por el partido. Y a largo plazo, lo único que necesita un ser humano para poder salir adelante es que le garanticen su derecho a la vida, cosa que no se respeta ni en Guatemala ni en El Salvador, porque los mareros están a la orden del día, no solo para matarte, sino para cobrarte impuesto de guerra y dejarte operar. El derecho a la propiedad privada, entonces, lo poquito que la gente pueda ahorrar, en cualquier momento se lo quitan. Y de las libertades ni digamos, cuánta gente no se siente secuestrada dentro de su propio país y ya no hay lugares donde se dé aquel tejido social para discutir precisamente esas ideas que dice Gerardo. Entonces, si la vida, la propiedad privada y la libertad, como cuestiones mínimas, no son garantizadas, que no me vengan con pajas de andar regalando refrigeradoras. Hay necesidades primarias que atender. Entonces, antes de hablar de subsidios, hablemos de seguridad y de justicia y de cómo el derecho a la vida, que en mi país se viola 14 veces al día y aquí 22, en los peores de los días, no está siendo garantizado por ese Estado, porque el Estado en su versión más, digamos, primordial, está para garantizar que a cualquier persona no venga y si te mata, pues por lo menos que haya un sistema de justicia, que haga eso, justicia, que encarcele al culpable. Entonces, cuando esas tres no están garantizadas, nuestra gente se larga y se va ¿a dónde? A Estados Unidos. ¿Y a qué se va la gente a Estados Unidos? ¿A vivir de subsidios? No, a que la dejen trabajar, porque ahí
entre lo que cabe, todavía existe un Estado de Derecho que respeta vida, propiedad y libertad. A ver, ¿ese cambio de comportamientos debe venir de adentro o de afuera? ¿Qué es adentro y qué es afuera? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo realmente cambiar ese comportamiento político, estando desde movimientos como ustedes o participando en política? Porque hago esta reflexión porque aquí en el país, y creo que el comportamiento es similar en Latinoamérica, el caso de Guatemala muy en particular, si lo tenemos a una hora de diferencia, ¿no? De distancia. ¿A qué me refiero? Se habla mucho de querer cambiar el estamento político, pero muchos están allá y no quieren saber nada de políticos, claro. No quieren saber nada de partidos. Y el único instrumento legal, en el caso de nuestras sociedades, la participación que es a través de partidos políticos. Aquí nosotros creamos la figura de, Gerardo, ayúdame, la figura del diputado independiente, ¿cómo se le llama? Sí, las candidaturas independientes. Sí. No cuajaron. Sí. Y a lo mejor no llevaba ningún amarre de carácter ideológico, político, mucho menos de partido, porque a veces ese es el problema en nuestro medio. Sin embargo, votamos por rostro por primera vez. Sí, que eso es un buen adelanto. Y eso, ¿no? es un gran adelanto. Mira, hay que ser realistas con una cuestión. Tenemos a los políticos que nos merecemos, ¿sí? Y eso ha sido y se dio de alguna manera porque por un momento todos, absolutamente todos... ¿Tú crees que son los políticos que merecemos por el esquema de votación que nos tenían? Yo creo que no. Votabas porque realmente así era. Ahora tienes por rostro, que creo que es un paso bien importante. Qué bueno que tú acotas ese. Veamos dos cosas. Tenemos casi un 50% de abstencionismo, ¿sí? Un 50% de personas que van a votar y en estas elecciones pasadas de diputados tú escogiste a la persona que tú querías que te representara, ¿sí? Entonces, sí tenemos a los políticos que nos merecemos porque de alguna manera los elegimos. Por ende nos representan. Por ende son un reflejo de alguna manera también de nuestra falta de valores. O sea, pasamos quejándonos por 3 años de estos políticos, ¿sí? Que nos causan tanta burlas y demás, o sea, más como que venimos y lo agarramos más como un tema de diversión, más que verdaderamente de verlos como agente de cambio. Sí creemos y nosotros en el movimiento sí estamos convencidos que verdaderamente el cambio que necesitamos no va a venir de adentro del sistema político, tiene que venir de afuera, a medida que la sociedad verdaderamente se tome en serio su personalidad, su acción de verdaderamente ser ciudadanos, de exigir sus derechos, de conocer sus derechos, de empoderarse. Verdaderamente vamos a subir el listón de los políticos. Sí, pero si no cambias esa estructura de base legal que existen en países como el nuestro, difícilmente vas a romper con esos esquemas. El voto del rostro, el voto por rostro creo que es un paso muy importante. Fíjate que el debate, igual doctor Axel, igual Gloria, acá en el país en este momento hay un debate con relación al tema de la legalidad que tienen los diputados, la ilegalidad que tienen los diputados suplentes, es decir, el que sustituye al legislador propietario. Sí. Y ayer me llamó la atención que estaban presentes solo los propietarios y no estaban los suplentes. Pero hay un elemento bien importante sobre ello, que son los que obligan ahora, precisamente, decía uno de los legisladores, es que ahora la población se va a dar cuenta, aquel diputado que viene a trabajar, que recibe su salario, que viene a trabajar, y el que no viene a trabajar y siempre recibe su salario. Es decir, ahí hay un elemento bien importante. Pero ¿a dónde quería llegar yo con esto? En el caso muy en particular, Chile experimentó hace 3 o 4 años fuertes movimientos contra la privatización de la educación, no sé si todavía eso se mantiene. Salió una líder, recuerdo bien, Camila Vallejo. Sí, una comunista. ¿Sí? Terminó en el Congreso, hoy es legisladora. Es legisladora hoy, es diputada. Entonces, ¿qué pasó con todo aquello? Por eso yo hacía la reflexión. ¿Desde dónde debe venir el cambio? ¿Viene de adentro o de afuera? Lo cierto es que en el caso chileno existió una movilización masiva dirigida por líderes comunistas en favor de estatizar la educación, porque la educación en Chile en parte es privada, ¿no? Y ellos lo que querían era educación superior gratuita para todos, contra lo que recomiendan todos los expertos técnicos más importantes del mundo. Ellos querían esta fantasía de la educación superior gratuita. Pero Camila Vallejo, que se convirtió en una líder muy carismática, muy conocida, que admira al régimen cubano, ella dice que ese es el referente que hay que llegar, el de Cuba,
Terminó siendo diputada porque utilizó como trampolín, igual que otros más, el movimiento social, entre comillas social, para llegar al Parlamento y meterse en el establishment. Ahora, una vez en el establishment, su popularidad se desplomó. Hoy día es una de las políticas con el mayor rechazo en todo Chile y una de las políticas peor evaluadas. Entonces, es un arma de doble filo, porque hay muchos además que le acusan de que se vendió al sistema, de que se compró Mercedes, de que no sé qué. Entonces, finalmente, yo creo que el punto de fondo es lo que dice Gerardo. Las sociedades se cambian desde fuera. La tremenda presión que existió en Chile fue porque hubo grupos organizados de la sociedad civil que metieron ciertos temas de manera sistemática y durante mucho tiempo, porque esto no fue de un día para otro, fue durante mucho tiempo que se empezó a gestar esto y finalmente terminó explotando con estas manifestaciones. Y obviamente la otra parte fue totalmente reactiva, no fue capaz de prever lo que venía y anticiparse. Entonces estamos ahora en un gran problema en el caso chileno. A ver, aquí esto me trae también al recuerdo la primavera árabe, ¿no? Que también se volca a la calle, cambia los sistemas y entonces tenemos eso. Por eso, no sé, sobre ese tema muy en particular, ¿los movimientos son los instrumentos que pueden llevar a ese cambio? Sí, sí pueden. Desde afuera. Sí, es pueden. Es tu tesis, ¿no? Es totalmente, o sea, nosotros como Movimiento Cívico Nacional nacimos en las manifestaciones luego de la muerte de Rodrigo Rosenberg en el 2009, por ejemplo. Ahora, ocurre un riesgo. La gente es muy buena para salir a las calles y protestar por el hartazgo que tenemos con la corrupción, pero si la protesta no viene anclada con una propuesta concreta, los movimientos son pura espuma. Y entonces después de un tiempo la gente se harta de estar saliendo a las calles periódicamente sin que haya luego un acompañamiento. Y ahí es donde cuando de Guatemala surge el Movimiento Cívico Nacional para rescatar la República y empezamos nosotros a empujar cosas como tablero electrónico, voto por rostro, y nos empezamos a posicionar desde afuera como un canal que articula las demandas ciudadanas, empezamos a ejercer presión a la política de adentro, porque los actuales políticos que tenemos, sobre todo en el caso de Guatemala, lucran del statu quo. Ellos no quieren que la situación cambie, ellos no quieren que entren políticos a oxigenar la cosa, porque esta es gente que si se queda sin trabajo, ellos no saben competir. Ellos llevan sentados en la silla legislativa 30 años. Esta gente no sabe lo que es vivir del sudor de su frente. Viven de los impuestos. Entonces, una nueva clase política que venga a poner orden, que venga a poner transparencia fiscal, no les conviene. Entonces hay que empezar desde afuera. Hay quienes sienten y dicen, hoy con esta experiencia que vive tu país, Guatemala, y particularmente su población, ha sido un ejemplo para otras de cómo se puede votar a un gobierno con altos niveles de corrupción. A ver, a mí me encantaría contarles la historia de que lo único que se necesitó fue que los guatemaltecos salieran a la calle, pero realmente hubo más que eso. Hubo una investigación estadounidense coordinada por diferentes agentes de investigación que fueron los que recopilaron llamadas telefónicas, y la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, que nos puso las Naciones Unidas desde hace 8 años, que cabe decirlo, en 8 años la CICIG no hizo mayor cosa, pero el año pasado es como que le metieron turbo, es por la razón de que detrás estaba Estados Unidos. Pero claro, una investigación estadounidense en un país centroamericano hubiera sonado a escándalo, pero hacerlo a través de la CICIG, que es adorada por la Unión Europea, querida por la izquierda guatemalteca, hacía mucho más sentido. Entonces, esa investigación también acompañó el proceso, porque si no, los pobres brasileños que llevaban 3 años de estar pidiendo el impeachment de Dilma y no lo conseguían, era precisamente porque no había ese acompañamiento legal. Teorías de por qué los Estados Unidos hizo esto en Guatemala existen varias. Hay unas que hablan de que el régimen del Patriota estaba vendiendo pasaportes diplomáticos a terroristas musulmanes. Hay otra que habla de el caso al que llegó la inmigración de tantos niños, más de 40,000 niños en la frontera, y que por esas razones se estaba tratando de oxigenar el sistema en Guatemala. Pero hay que entender eso. Claro, lo que nadie se esperaba, ni Estados Unidos, ni la CICIG, ni nadie, es que los guatemaltecos iban a salir consistentemente a la calle a pedir la renuncia. Eso sí nadie se lo esperaba, y ese sí fue un movimiento 100% orgánico donde todos los sectores guatemaltecos se unificaron, pero hay que entenderlo bajo ese contexto. Tú hablas el tema de que no fue tanto por el tema de quienes protagonizaron todo el cambio en Guatemala, sino más bien la población que salió a las calles, ¿no?
pero respaldada institucionalmente por alguien. En el país hay un debate, sí o no, y que todo apunta a que no realmente es aceptable que otros vengan a decirnos cómo vamos a hacer la tarea. Incluso cuando hacemos un análisis o recogemos del análisis o del debate el tema del ejemplo de Guatemala, Gerardo, muchos creen que en Guatemala el problema es que la institucionalidad no existía. En El Salvador sí existe institucionalidad. ¿Cuál es tu lectura muy en particular sobre ese punto? ¿Existe la institucionalidad en el país verdaderamente independiente? ¿Quién escoge a los diferentes personajes? O sea, siempre hemos tenido problemas, Neto, en 27 años aproximadamente de democracia que tenemos en el país. Las instituciones siempre han sido controladas por el mismo poder. Entonces, verdaderamente no tenemos transparencia. Veamos otro más allá. Hablar de transparencia verdaderamente no te hace a ti transparencia. Tus acciones te hacen transparente. Y eso es el punto. Sabemos que al final de cuentas muchas instituciones verdaderamente no le sirven al soberano, le sirven al poder político del momento. Y esos son los pleitos. Entonces, al final de cuentas, nosotros obviamente como ciudadanos deberíamos de exigir que la república se respete y que verdaderamente haya una independencia de poderes, que cada institución trabaje, que haya básicamente lo que se conoce como una carrera pública, ¿sí? Y que verdaderamente la Corte de Cuentas audite verdaderamente. Que la Fiscalía obviamente trabaje para que haya igualdad ante la ley, para que haya verdadera justicia en el país, que no haya impunidad. Y eso verdaderamente, seamos honestos, no lo vemos, no lo hemos tenido. Gerardo, en el país, ¿cómo mides digamos, esa temperatura en la población de verdaderamente querer cambiar ese estamento de aquellos malos políticos o de aquellos partidos que ejercen mal a la política? Una convocatoria a la calle no resulta mucho. Eso lo he visto con movimientos tanto de uno en las movilizaciones de izquierda como también de derecha. Siempre son grupos, no quiero menospreciar, algunos dicen grupúsculos. Es decir, no hay un nivel de conciencia mayor para... O sea, la solución no está en la calle, ¿sí? La solución comienza por nosotros mismos. Nosotros somos los que primero tenemos que cambiar. La calle sin ideas no es más que calle. Es más que puede llevarte a vandalismo, puede llevarte simplemente a que te manipulen otros y demás. ¿Qué salís a buscar a la calle? En el caso de Guatemala creo que había un objetivo en específico, pero obviamente atrás de esa manifestación que hubo de ciudadanos en la calle, como dice Gloria, había una investigación que sustentaba esto. Eso no lo vemos hoy aquí en El Salvador, porque verdaderamente sentimos de que los salvadoreños no tienen hoy por hoy ideas claras, no tienen verdaderamente valores y principios claros, bien definidos. Y es algo que todos deberíamos de comprender y es algo que nosotros como movimiento buscamos, ¿sí? Que creo que la gran mayoría de salvadoreños queremos que se respete la república como sistema de gobierno. Queremos que la democracia se respete, queremos que haya Estado de Derecho, queremos que haya igualdad ante la ley, queremos vivir en libertad, tomar nosotros nuestras propias decisiones e incidir nosotros en nuestras propias vidas. No queremos que el Estado omnipresente y potente intervenga en nuestras vidas. Queremos emprender, somos emprendedores. Los salvadoreños por naturaleza hemos sido libres e irreverentes, ¿sí? Y siempre hemos sido trabajadores y eso es lo que queremos. Pero comencemos por respetar estos principios básicos. Creo que todo aquel que se oponga a que haya un verdadero Estado de Derecho, que haya independencia de poderes, que se respete obviamente la república, ¿sí? Que se declare ya como dictador, como totalitario, como tirano, pero que no ande disfrazado de demócrata, cuando en realidad lo único que busca es tomarse estas instituciones, como dice Axel, obviamente para tomar un poder total e imponerse sobre los ciudadanos. A ver, doctor Axel, el libro, llamémosle así, parte de sus argumentos o argumentaciones habla sobre la construcción de un nuevo republicanismo, ¿no? Sí, a ver, ¿sí? La esencia del tema de la idea de república, esta es la esencia, es el respeto por derechos fundamentales. Si lo tenemos que reducir a 3, vida, propiedad y libertad, ¿ok? Entonces, un sistema solamente va a poder, a nuestro juicio, denominarse republicano, si usted quiere un republicano liberal, en la medida en que respeta esos 3. Pero entre algo que se llama república, que tiene democracia y no respeta esos derechos, y una monarquía donde sí se respetan esos derechos, yo me quedo con la monarquía. Porque lo que más importa es el individuo finalmente.
El individuo es, como siempre dice Gloria, la minoría más relevante. Y son sus derechos los que son sagrados y que no se pueden aplastar por consensos mayoritarios, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no partimos de esa base. Nosotros entendemos el sistema republicano en el sentido tal vez como los padres fundadores de Estados Unidos, si uno quisiera ir a una tradición más histórica, donde esos derechos a la vida, la libertad y la propiedad están garantizados en un esquema en el cual hay separación estricta de poderes del Estado y en el cual el gobierno tiene un rol súper específico y limitado, porque nosotros tampoco creemos que el gobierno tenga que hacerse cargo de todo. Cuando se empieza a hacer cargo de todo es donde empieza la corrupción, el populismo, la demagogia. Entonces, corrupción, populismo van hasta cierto punto de la mano con estados que son sobredimensionados. Ok, el tiempo se me fue de esta primera parte que habíamos asignado para conocer un poco el contenido del libro que ustedes autorían, El engaño populista, y creo que ha sido bien importante relacionarlo con el comportamiento que se hace precisamente en países como los nuestros, de esta herramienta que lamentablemente se convierte en un factor negativo a la hora de poder establecer políticas públicas que verdaderamente beneficien a la población. Gracias, Gloria Álvarez, por habernos acompañado. Gracias. Creo que ha sido muy interesante. Vamos a estar muy atentos a ver el curso que lleva en el tiempo este tema y poder contar más adelante con la presencia y más amplia de ustedes en programas como este, que el objetivo es poder recoger insumos pertinentes para poder construir nuestra propia lectura de lo que está pasando en el país. Gracias también a usted, doctor Axel, Muchas por gracias. habernos acompañado. Muchas gracias. Gerardo también del Movimiento 300, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, en un segundo tema, como les decía, hablaremos sobre el estado legal en el que se encuentra la rectoría del máximo centro de estudios de nuestro país, la Universidad de El Salvador, y también de sus proyecciones académicas. Así es que desde ya las invito a que me acompañen. Voy a la pausa y regresamos. Nos afecta a nosotros como estudiantes porque no se le da una administración apropiada a lo que es la universidad. Y bueno, considerando que ya estamos en proceso de iniciar el nuevo ciclo, entonces es importante que se resuelva esta situación. Es un problema que no se va a poder resolver en el inmediato plazo, pero si no se establecen medidas paliativas y a la vez medidas correctivas para el mediano y el largo plazo, la universidad no va a poder progresar ni ser todo lo que puede ser. Es necesario porque es el que regula la normativa desde las instituciones, que sean en este aspecto es pública y en otros aspectos sean las privadas. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tal y como se los había anunciado, aprovechamos el espacio de esta segunda parte para conversar precisamente con el doctor Roger Arias, vicerrector interino de la Universidad de El Salvador, y también de los principales candidatos del proceso de elección que se llevó a cabo y que de alguna manera se mantiene en litigio en vista de algunas situaciones que ahí salieron y que obviamente vamos a aprovechar conversarlas con él. Le doy la más cordial bienvenida, doctor Arias. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y particularmente a la comunidad universitaria que nos sintoniza en esta mañana. Así es, en efecto, antes de iniciar con esta segunda parte, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébenlo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Quizás un poco para entender y comprender el estatus actual en el que se encuentra el tema de la rectoría, ¿qué avances han habido o todo pende de una decisión que pueda tener en este caso muy en particular la Sala de lo Constitucional a raíz de un recurso que se ha impuesto de nulidad del proceso de las votaciones? Maestro. Bueno, en efecto, la población ha sido informada tanto por el señor rector interino de la universidad como por el presidente de la Asamblea General Universitaria, el ingeniero Nelson Benavides Ganado, sobre el proceso que ha venido desarrollándose en torno a las elecciones en la Universidad de El Salvador.
En principio se elabora una consulta en las distintas facultades y en los 3 sectores que conformamos la corporación universitaria: docentes, estudiantes y profesionales no docentes. En ese proceso de consulta pueden surgir hasta 3 candidatos para ser conocidos en el Pleno de la Asamblea General Universitaria, que es el máximo organismo normativo y elector de la Universidad de El Salvador. En efecto, de 6 candidatos que estábamos aspirando en ese entonces a la rectoría, al final quedamos 2 candidatos, la maestra Ana María Glover y este servidor. Y el día 29 de abril, la Asamblea General Universitaria, repito, el máximo organismo normativo y elector, conoció ambas candidaturas. Y se sometieron a votación ambas candidaturas durante 2 procesos en la misma sesión, y en ambos procesos este servidor resultó con una mayoría de votos simple en relación a la otra aspirante. A partir de ese momento, entonces, su servidor queda como candidato único de la Asamblea General Universitaria, a partir del 29 de abril, para ser conocido en las subsiguientes sesiones de la Asamblea la votación y alcanzar el mínimo requerido, que son 48 votos para ser electo autoridad de la Universidad de El Salvador. Justamente después de que la Asamblea había consumado ya el proceso de elección de candidato único, en este caso eligiéndome como candidato único, la Sala de lo Constitucional el día 6 de mayo dicta una medida cautelar hacia la Asamblea General Universitaria prohibiéndole continuar con el proceso de elecciones. En este caso, la Asamblea debió haber continuado únicamente conociendo la elección de este servidor. Pero a raíz de la medida cautelar se suspende el proceso y desde entonces está, digamos, en stand-by. ¿Y esa tiene implicaciones, llamémosle, qué tipo de implicaciones tiene esa decisión de que la sala irrumpe y dice momento, ¿verdad? Sobre todo porque la Universidad de El Salvador siempre ha tenido a bien creer que tiene su autonomía y obviamente su propia autonomía, y nadie puede de alguna manera meter mano sobre ella. Por supuesto, no solo creemos que tenemos nuestra autonomía, sino que la tenemos porque la misma Constitución de la República establece la autonomía para la Universidad de El Salvador. De tal manera que la Universidad de El Salvador tiene su propia ley orgánica, que es como el marco jurídico que rige todo el accionar de la institución, y de esa ley orgánica se derivan otros reglamentos, entre ellos el reglamento electoral de la Universidad de El Salvador. Entonces, no es que se esté tratando de un estado dentro de otro estado, pero sí se trata de una institución que está dentro del estado y que su autonomía es reconocida por la misma Constitución de la República. De manera que la autonomía para los universitarios significa lo que la libertad de expresión significa para los periodistas. Y significa también la autonomía para los universitarios lo que la independencia judicial significa para los magistrados de la Corte. Es decir, es algo sagrado. Y es algo que no ha sido una concesión, sino que se ha conquistado a través de la lucha, a través del esfuerzo, incluso del sacrificio de vidas de miles y miles de trabajadores y de estudiantes universitarios. Le hice la pregunta muy en particular para ir un poco desglosando, porque quiero aprovechar también la presencia de usted para conocer la visión de su proyecto universitario que tiene, pero quiero salir un poco para entender y comprender mejor su postura frente a ese tema con la Sala de lo Constitucional. ¿Es atentatorio en un principio lo que en su momento puede esperarse de una resolución? ¿Y puede traer consecuencias, digamos, de pronunciamiento, de manifestación, de protesta de la Universidad de El Salvador por tener, llamémosle, si que se le quiere llamar, perdóneme un poco el término, el papel injerencista de una sala frente a la autonomía de la Universidad de El Salvador? Yo diría que quien propició la injerencia fue la entonces candidata, porque ahora ya no lo es, a partir del 29 de octubre ya no es candidata, la entonces candidata Ana María Glover de Alvarado, al acudir a la Sala de lo Constitucional cuando nosotros tenemos nuestras propias normas, nuestros propios reglamentos, nuestra propia ley, que es a la cual nos deberíamos de ceñir. Entonces, el hecho mismo de que yo esperaría, desde luego esperaría que la Sala dicte una resolución apegada a la jurisprudencia, una resolución también
apegada o con elementos técnicos jurídicos, más que con elementos políticos. Esperaría eso. Es decir, es lo menos que podemos esperar de la Sala de lo Constitucional, que su resolución sea apegada a elementos técnicos y jurídicos, no a elementos de carácter político. Y desde luego, si la Sala sale con algo fuera de lo que marca nuestro régimen jurídico legal en la Universidad de El Salvador, entonces estaría atentando con la autonomía que tanto sudor y sangre le ha costado a los universitarios. Yo no podría adelantarme a expresar qué es lo que va a suceder, pero de hecho ya han habido manifestaciones de miembros de la comunidad universitaria, estudiantes y trabajadores sobre todo, en contra de la intervención de la Sala, es decir, advirtiéndole a la Sala de lo Constitucional el no interferir en los asuntos internos de la Universidad de El Salvador. Han habido dos marchas que ellos mismos organizaron esas marchas hacia la Sala de lo Constitucional, han habido tomas de calles también como muestras de ese rechazo a la intervención de nuestra autonomía. A ver, como candidato, llamémosle de los principales de los dos que se sometieron al proceso de elección, ¿piensa usted que se le está negando el derecho a partir de la, digamos, la valoración al principio que hacía de que ganó las dos elecciones, pero hay una impugnación de un voto ahí, que esa es la discusión interna, que se le está negando el derecho de ser reelecto en El Salvador? Yo no creo eso, sino más bien esperaría, repito, que la Sala resuelva apegado a elementos jurídicos técnicos. ¿Y cuánto tiempo habrá que esperar? Bueno, como decía al principio, fue ella, la señora esta, la que interpuso ese amparo ante la Corte. Y la Sala tendrá su tiempo para resolver. Sí se me estaría negando el derecho si la Sala me apartara del proceso. Ahí sí habría una violación a ese derecho, por cuanto ya estoy como candidato único dentro del Pleno de la Asamblea General Universitaria. Actualmente está como candidato único. Es correcto. Y asume recientemente bajo juramento la vicerrectoría académica. En efecto, nuestra legislación también plantea el qué hacer cuando la Asamblea General Universitaria no ha podido elegir a las autoridades de su elección. Y en el artículo 82, la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, que data desde 1999, establece el mecanismo a seguir. Y es el Consejo Superior Universitario, como máximo organismo administrativo y financiero de la universidad, el que tiene la potestad de elegir a las autoridades interinas. Y fue así como el 14 de este mes me eligió con 26 votos de 36 como vicerrector académico interino de la universidad. Es decir, con más del 75%, con más de las 3/4 partes de los miembros integrantes del Consejo Superior Universitario. Bueno, voy a hacer una pausa para que cuando regresemos, una vez aclarado este término de legalidades en las que se encuentra este proceso, pasemos a conocer un poco qué es lo que verdaderamente de su proyecto académico usted le ofrece a la Universidad de El Salvador, porque el tema de la Universidad de El Salvador pasa por comprender muchos aspectos sobre el papel que ha venido jugando histórico, su papel no solo contestatario, que históricamente lo ha tenido, sino también en la base en la base académica de la educación superior en nuestro país. Voy a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter para que usted participe y nos pueda enviar sus comentarios. Está centralizado en ciertas partes que puede hacer que sí lo necesiten, pero en otras áreas no. Entonces sí creo que fuera como un poco populista, ¿verdad? En ese caso. Pero la iniciativa quizás está, ¿verdad? La base. Uno de los ejes principales para poder obtener un mejor desarrollo económico, social, político, cultural, debe apostándole a la educación. Entonces, si no están haciendo eso, entonces no pueden obtener mejores resultados. La ayuda es buena, claro, pero sin que lo hagan con otro propósito, principalmente. Sin que busquen algún beneficio extra para el gobierno. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en nuestros estudios el doctor Roger Arias, vicerrector interino de la Universidad de El Salvador, hablando precisamente sobre las proyecciones académicas y consistentes que hay luego de los impases que se han generado en torno a la elección propia que hubo en noviembre del año pasado y que obviamente, octubre-noviembre del año pasado y que obviamente ha dejado un poco en vilo el tema de la rectoría como tal. Pero, a ver, partiendo ya de todo este escenario en el que usted enfrenta este nuevo liderazgo, ¿cómo se ubica la Universidad de El Salvador de acuerdo a esa proyección que estimula la participación suya como candidato a ser rectoría y ahora con este título que recién lo llevó a ser juramentado como vicerrector del alma mater, doctor? En efecto, si hay algo que nos motivó a aspirar a este máximo cargo de conducción de la Universidad de El Salvador, fue justamente la situación en la que ha caído la Universidad de El Salvador en los últimos años. Una universidad que ha estado silenciada, que no ha sido parte de la opinión pública a nivel nacional, una universidad que ha estado estancada en sus tres funciones básicas de docencia, investigación y proyección social. Y eso entonces nos motivó a aspirar a conducir esa casa de estudio. Elaboramos un plan de trabajo con la participación de los tres sectores que conformamos la corporación universitaria, en el cual identificamos muchas falencias, muchas debilidades, sobre todo en el área de la investigación, el desarrollo de la investigación y de la proyección social, que son dos pilares fundamentales en los cuales se cimenta la Universidad de El Salvador. Y creemos nosotros que la universidad debe de trascender de la simple docencia hacia la investigación y hacia la proyección social. Pero no se trata de investigar cualquier cosa, se trata de articular los proyectos de investigación de universidad con las necesidades de desarrollo del país. Articular los proyectos de investigación con los planes quinquenales de los distintos gobiernos, independientemente del color político que tenga el gobierno en el cual haya que trabajar con él. Y articular también esos proyectos de investigación con los sectores productivos, las necesidades de los sectores productivos del país. Eso ha hecho falta. Algún esfuerzo se hizo en el rectorado del doctor Fabio Castillo, en el rectorado también de la doctora María Isabel Rodríguez se hizo un esfuerzo por revitalizar la investigación a raíz de la creación de varios proyectos o programas de investigación, como el Instituto de Ciencias del Mar, como el Instituto de Vulcanología y otros. Pero la universidad ha venido enfrentando distintos combates, ¿no? Recordemos la destrucción que se generó a raíz de las intervenciones de 1972 y de 1980, y eso hizo que la universidad frenara su proceso de desarrollo académico a raíz de la destrucción de laboratorios, a raíz de la destrucción de todo el aparato de investigación que tenía la universidad. Y hoy en día pues es el presupuesto el peor obstáculo que tiene la universidad para poder surgir o resurgir de esa situación en la cual se encuentra. El otro elemento fundamental que creemos nosotros que hay que apuntalar es el de la proyección social. La proyección social va más allá del simple servicio social que hoy en día realizan los estudiantes. Hemos de identificar las necesidades que tienen las sociedades para coadyuvar a la solución de esos problemas y necesidades de la sociedad. No podemos concebir una universidad que esté encerrada en su recinto sin esa vinculación con los sectores productivos, sin esa vinculación con el gobierno, sin esa vinculación con la sociedad. ¿Y qué es lo que ha hecho de la Universidad de El Salvador estar un poco letargada en ese espacio o ese circuito de cierre y no tener, como usted dice, un aporte importante en la definición de políticas que tengan que ver con la educación en particular, que tengan que ver con la solución de los problemas sociales? Le hago esta pregunta porque siempre nosotros los que estamos al frente de plataformas de opinión pública como este programa, siempre andamos buscando elementos que aporten a la discusión, que aporten al debate, y a veces las universidades son muy pocas en liderar ese tipo de, teniendo buenos profesionales, doctor. Es correcto. Bueno,
Han habido un montón de situaciones que han provocado digamos, aislamiento de la Universidad de El Salvador. Recordemos que la Universidad de El Salvador en el pasado ha sido vista como enemiga, cuando realmente, y volviendo al tema de la autonomía, la universidad tiene que estar ajena, libre de cualquier injerencia ideológica, de cualquier injerencia política, de cualquier injerencia de grupo de poder económico, grupo de poder o partido social. político. Indudablemente. Digo esto tiene que porque estar las ajena. elecciones salieron a luz pública acusaciones de esa naturaleza. ¿A usted lo consideran que es un hombre que promovido por un partido, por el partido FMLN, por cierto? Mire, opiniones hay buenas y malas, ¿no? Hay opiniones incluso hasta cierto punto irresponsables, como la que vino a vertir acá en este mismo medio el ex rector Rufino Quesada, al asegurar que yo soy el candidato de un partido político, del FMLN en particular. Yo no niego, y a nadie se lo he negado, que soy un hombre de izquierda. No niego que soy un hombre que siempre ha luchado por las causas justas. Eso no lo puedo negar. Pero eso es distinto a pertenecer a un partido político. No pertenezco ni he pertenecido a partido político alguno. Habrá que preguntarle al ingeniero Quesada, ex rector de la universidad, si él perteneció o no a ese partido político al cual él me acusa de pertenecer. Y las razones por las cuales se fue del partido político. Entonces habrá que preguntarle a él. Entonces, digo, hay opiniones... sí, pero el punto no es ese, correcto. Simplemente fue un ítem de lo que usted decía, de la autonomía. Pero tenía que hacer la aclaración. Okay, tenía que hacer la aclaración. Qué bueno. Indudablemente la universidad tiene que estar ajena a todo eso. Entonces, en el pasado la universidad fue vista como una adversaria política y por tanto fue sujeto de un, yo le llamo, estrangulamiento económico al mantenerle un presupuesto bastante deficiente que no le permitía desarrollar a plenitud las tres funciones básicas. No quiere decir que hoy en día la universidad cuenta con un presupuesto suficiente, pero sí ha venido mejorando paulatinamente. Y eso aún no ha llegado a ser suficiente como para el desarrollo de esas tres funciones básicas de docencia, investigación y proyección social. Pero también creo yo que ha estado en ese aislamiento o autoaislamiento, producto de que no ha existido una visión estratégica de desarrollo de la universidad hacia largo plazo. Y normalmente los planes de desarrollo que han presentado las autoridades han sido para los 4 años de la gestión. No se han sentado las bases para una universidad de aquí a 50, 80 o a 100 años. No hemos sido capaces de establecer esa proyección de la Universidad de El Salvador y vernos en el futuro como el referente de opinión pública, como el referente de investigación, como el referente de academia en el país y en la región centroamericana, por lo menos. A ver, ¿y cuáles han sido esos factores que lo han detenido? ¿Será que los enfoques por los cuales ha estado conducida la Universidad de El Salvador han sido más entretenidos para poder atender aspectos internos, domésticos, más que hacia afuera? Porque obviamente, regreso al punto anterior, creo que la Universidad de El Salvador tiene mucho que aportar en estas soluciones de los problemas en el país. Quiero que un poco resumamos este elemento, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Voy a la pausa comercial, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hacía la reflexión de que qué es lo que ha pasado si queremos medir un poco los alcances que ha tenido sobre ese papel de aporte de la Universidad de El Salvador. ¿Será que no ha tenido la visión que han estado al frente o es que verdaderamente entretiene temas internos como el caso muy en particular, el presupuesto? Sin el presupuesto usted no puede hacer mucho. Yo diría que las dos cosas. El hecho de que haya hecho falta una proyección de la Universidad de El Salvador hacia el futuro ha impedido también esa conectividad, esa conexión con los sectores productivos, con la sociedad de la Universidad y con el gobierno mismo de la Universidad de El Salvador. Pero también el presupuesto es otro elemento fundamental que ha ahogado las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la universidad. Hoy en día la Universidad de El Salvador cuenta con un presupuesto del Estado de un poquito más de 70 millones de dólares. 70 millones de dólares para atender 12 facultades, entre ellas
3 centros o 3 facultades multidisciplinarias en Santa Ana, San Miguel y San Vicente. Y para atender también a una población de más de 55,000 estudiantes, resulta ser insuficiente. Si uno hace un ratio, un promedio bruto, ¿no? Entre el presupuesto y el número de estudiantes, anda alrededor de $1,200 por año por estudiante. $1,200. $1,200 anuales por estudiante, que resulta ser inferior a lo que el Estado gasta por cada prisionero, por cada reo que está en los penales, mucho menor. Entonces está invirtiendo más en los que han generado daños a la sociedad que en aquellos que van a hacerle un bien a la sociedad. Es una gran disyuntiva la que hay, definitivamente. Es correcto. Entonces, cuando universidades del área centroamericana, para no ir tan lejos, tienen el 6% del presupuesto general de la nación. Y nosotros tenemos apenas el 1.7% del presupuesto general de la nación. Universidades como la Nacional Autónoma de Honduras, como la Nacional Autónoma de Nicaragua, rondan el 6% del presupuesto general de la nación. Entonces, no ha querido o no ha existido la visión también por parte de los gobiernos de apostarle a la educación, de apostarle a la formación profesional de alto nivel en este país. Y eso también, indudablemente, ahoga las posibilidades de que la universidad pueda resurgir o pueda conectarse directamente con el mundo económico, con el mundo político, con el mundo social en estas circunstancias. Indudablemente no nos hemos quedado también de brazos cruzados. En efecto, en las próximas semanas plantearemos una propuesta de refuerzo presupuestario a las autoridades pertinentes para poder culminar el año, porque de hecho tenemos un déficit que ronda los $3 millones para poder culminar el año 2016 en la Universidad de El Salvador. Doctor Arias, ese vínculo más directo ahora ya como vicerrector de la Universidad de El Salvador, ¿cuáles son las prioridades de trabajo que tiene usted bajo esa misma visión que nos plantea en términos generales? ¿Qué es lo primero que hay que hacer a su juicio? En efecto, cuando asumimos el reto de la vicerrectoría académica, quiero decirle que fue una propuesta que surgió de estudiantes, docentes y también decanos, algunos decanos de la universidad que conforman el organismo llamado Consejo Superior Universitario. Y cuando se me plantea ese reto, yo dije, miren, lo que tenemos que hacer es colocar ese pilar fundamental que es lo académico. Porque la universidad ha estado desarrollándose más en el área administrativa que en el área académica. Y hemos caído casi que exclusivamente a hacer docencia. No es que no exista investigación. Existe investigación, pero la investigación que existe es insuficiente y no está articulada a esas necesidades de desarrollo del país. Entonces dijimos, bueno, vamos a apostarle a la investigación, vamos a apostarle al desarrollo de posgrados. No podemos estar pensando en fortalecer el pregrado sin desarrollar el posgrado. Es decir, la universidad debería tener ya muchísimos doctorados, en cada una de las disciplinas debería tener ya doctorados. ¿Y no tiene? Únicamente tiene un doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias y Humanidades. En la Facultad de Economía se hizo un esfuerzo hace un par de años con el implementar un doctorado con la Universidad de Zulia, pero a raíz de unas imposibilidades de pago, no por falta de dinero, sino por procesos administrativos burocráticos, la Universidad de Zulia se retiró y digamos que los estudiantes quedaron a nivel de egresados, de doctores en ciencias económicas. Pero creería yo que el esfuerzo debe ir orientado al fortalecimiento de posgrados con universidades de alto prestigio del mundo para fortalecer también la academia y el pregrado. Doctor Arias, uno de los principales retos que tiene la Universidad de El Salvador, haciendo una retrospectiva del comportamiento estudiantil, es asimilar toda la, llamémosle, la base de bachilleres que buscan la Universidad de El Salvador. ¿Cómo piensan lidiar y cuál es el estado en el que se encuentra actualmente para recibir la cantidad de bachilleres? O entiendo que hay un límite, pero la cantidad es enorme, ¿no? Siendo honestos, la Universidad de El Salvador ya no tiene capacidad de absorber a más estudiantes. A más estudiantes. Hay carreras en las cuales habrá que cerrarlas durante cierto periodo, por lo menos 5 años, para poder nivelarse, para poder llegar a condiciones óptimas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Indudablemente no se puede hacer eso, no podemos cerrar ninguna de las carreras, ¿no? Deberíamos de ser universidad. No obstante,
se están haciendo esfuerzos para absorber la mayor cantidad posible de estudiantes. Y estos esfuerzos van orientados a potenciar otras modalidades de enseñanza-aprendizaje, como la universidad en línea que arrancó justamente a partir de abril de este año, como una oferta académica más y como la posibilidad también de que más aspirantes o más bachilleres puedan ingresar a la Universidad de El Salvador. Estamos también en el esfuerzo de potenciar los institutos de formación técnica, que ahora se llaman escuelas de formación técnica. De hecho, ya hay un financiamiento de parte del gobierno para iniciar en Morazán con esta escuela de formación técnica a partir del 2017. Y eso entonces va a absorber buena parte de la demanda. ¿Será un alivio el tema de la universidad a distancia, que también fue en línea, ¿no? En sí, línea, de hecho comenzó este año y tiene alrededor de 430 estudiantes, ¿no? Es un buen alivio también y una buena... Por supuesto, eso es acercar también la universidad hacia las comunidades, hacia las poblaciones del interior del país. El ministro de Hacienda me decía ayer que no hay más para aumentar el presupuesto, que obviamente la universidad también va ahí incluida con su propio presupuesto, ¿no? Entendemos la situación económica del país, entendemos que el país no está en estos días en condiciones económicas óptimas, pero eso pasa también por hacer una priorización del gasto, por priorizar los recursos escasos que tiene el gobierno. ¿A qué se le quiere apostar? Se le quiere apostar al despilfarro de recursos que hacen algunas instituciones. Bueno, el ministro de Hacienda lo decía ayer mismo en este programa sobre el despilfarro de recursos que existe en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no lo digo yo, lo dijo el ministro, ¿no? Inventándose un montón de bonos, de seguros médicos y un montón de cosas para gastarse el dinero, el 6% que tiene el presupuesto general de la nación. Ojalá ese 6% fuese para la educación superior en este país. No estaríamos en las condiciones en las que estamos, ¿no? Tendríamos una universidad del primer mundo con el 6% del presupuesto general de la nación. Entonces, entendemos la situación económica, pero el gobierno deberá también entender que debe priorizar esos recursos hacia inversiones que generen rentabilidad en el futuro. Y la inversión en educación es la mejor inversión que un país puede hacer. Bueno, el tiempo se me fue, confieso que me va a dar mucho gusto más adelante poder ampliar en un programa con mayor tiempo, hacer un análisis sobre el estado de la educación superior visto desde la óptica que usted tiene, ahora que asume la rectoría, la vicerrectoría interina dentro de la Universidad de El Salvador, y sobre todo también los grandes retos que en el país existen en esta materia. Gracias por haberme acompañado en este programa, doctor Arias. Muchísimas gracias a usted, Ernesto, y buen día a todos y todas. Por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana, el análisis político de la semana. No se lo pierda con nuestro acostumbrado panel del día viernes. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.